Mi nombre es Celia Pamela Laínez Olivares y tengo el gusto de estar con ustedes como docente en su asignatura de Criminología y Derecho Penitenciario. En nuestra sesión sincrónica vamos a hacer una pequeña minuta de lo que hemos venido viendo acerca de la criminología y quiero detenerme un poco en el tema del delincuente porque eso corresponde al foro que ustedes van a desarrollar. Recordemos que actualmente estamos todavía examinando los objetos de estudio de la criminología, entonces no se preocupen en caso que ustedes adentro del perfilamiento todavía se les dé cierta complejidad para poder identificar los factores, ¿verdad?, que corresponden. Pero bueno, muy buenas. Denme un segundo que se me va a descargar la computadora. Ok. Como se acordarán, estábamos hablando. Ok, muy bien, pues sí. Como se acordarán, estábamos hablando o identificando, para poder estudiar criminología, lo primero que debemos de hacer por fuerza es identificar la naturaleza de la criminología. Y bueno, a pesar que no tenemos un 100% de armonía en la doctrina respecto a la naturaleza de la criminología, la doctrina que impera, la más fuerte, sí le reconoce a la criminología su carácter de ciencia. Y decíamos en nuestras primeras clases que íbamos a identificar el concepto, naturaleza y alcance de la criminología. Decíamos que la criminología ha venido evolucionando en su estudio. De hecho, al inicio, la criminología centraba sus esfuerzos en el delincuente, en examinar al delincuente, examinar la conducta delictiva, pero ojo, examinaba la conducta delictiva simplemente verificando si se constituía como delito o no. No se preguntaba si realmente ameritaba que fuera denominada delito o no. Ahora sí lo hace la criminología, pero en un inicio, cuando el concepto era restrictivo, ella se enfocaba exclusivamente en el delincuente, en la ley penal y, bueno, la sanción que se le aplicaba al delincuente. Ahora bien, cuando comenzó un estudio de la criminología más pormenorizado, vino la criminología y encontró algo y dijo, bueno, realmente estoy cometiendo un error. Yo no tengo que examinar exclusiva y aisladamente al delincuente. ¿Por qué no? Porque el delincuente comete la conducta criminal adentro de un entorno social. El delincuente comete su conducta criminal sobre una víctima. Por tanto, yo tengo la gran tarea de examinar esa conducta delictiva llevada a cabo por este sujeto conforme a los escenarios que plantea el entorno social y conforme a la víctima misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la criminología se dio cuenta que era importante evaluar qué tipo de víctima me selecciona el delincuente, en qué tipo de entornos ambientales se producen más ciertas conductas delictivas. Y por eso la criminología comenzó, ok, tengo que estudiar al delincuente, a la víctima, a los controles sociales y al delito. Tengo que estudiar estos cuatro elementos. Ya no voy a dar por sentado el delito porque así lo dice la norma, que esa conducta es delito. No, me voy a ir a preguntar, ¿era necesario que lo constituyera como delito? ¿Acaso no lo pudo poner en otra normativa? ¿Este delito es un delito realmente nuevo o es una incorporación a un delito existente? Si es así, ¿qué es lo que ha potenciado que ese delito surja? ¿Qué es lo que ha potenciado que esa ley especial se dé? Entonces, viene y comienza la criminología y dice, mire, mi examen, mi estudio, mi objetivo sobre el que yo voy a analizar, es cierto, es la conducta criminal, pero óigame, voy a examinar la conducta criminal con los cuatro componentes: controles sociales, el delito, el delincuente, la víctima. Quiero evaluar cada uno de los aspectos que confluyen para que se pueda dar la conducta delictiva en un momento
momento y en una zona geográfica determinada. Recuerden, la criminología, al ser una ciencia empírico-científica, estudia hechos reales, hechos concretos, no se los inventa, no se los imagina. Ve el caso y lo comienza a examinar. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de criminología y usted me va a decir qué problema el flagelo de las pandillas en El Salvador, hábleme con propiedad. Zona geográfica y tiempo. Ok, me va a examinar las pandillas durante la pandemia. Me va a examinar cuál pandilla, en qué zona territorial. Ah, no, en El Salvador. No, no, un momento. Dígame una zona territorial, un departamento, un cantón, una residencial. Deme un pormenor, porque usted no puede actuar de forma generalizada al hablar que tiene un problema de criminalidad. Tiene que saberlo desarrollar con punto y coma. Entonces vino la criminología y hace el estudio empírico, real, en vivo. No va a ser lo mismo lo que está pasando en Apaneca a lo que está pasando en San Miguel, a lo que está pasando aquí en el centro, ¿verdad? Entonces necesitamos considerar este aspecto. Por eso es empírica. Científica, ¿ok? Científica porque viene y para darme un resultado, para darme un análisis, no parte de lo que siente, de lo que cree, sino que hace una observación, una creación de hipótesis, una verificación y un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en algún momento dado había concluido simplemente porque así pensaba usted que los pandilleros correspondían a organizaciones de jóvenes. Y si yo le preguntaba a jóvenes como delincuencia juvenil, licenciada, delincuencia juvenil entre 15 y 18, 20 años, ese es el mayor, los mayores sujetos que conforman las pandillas. Digamos que usted había concluido eso. De repente, ahora ya con el régimen, con el plan control territorial, usted comienza a ver las publicaciones de las capturas y comienza a ver que hay gente de mayor edad y que dentro de la pandilla hay diversos sujetos cronológicamente hablando en edad. Entonces, en este caso, ¿qué haría la criminología? Le diría, en momento. Lo que pasa es que se saltó usted una serie de pasos. Usted tenía que haber aplicado el método científico. ¿Cuál es su hipótesis? Que la mayor parte de miembros de pandilla o todos los miembros de pandilla rondan una edad de 13 a los 20 años. Esa es su hipótesis. ¿Es necesario verificarla? Sí, ok, váyase a los centros de detención y comience a ver cuántos son pandilleros que rondan esa edad. Lo necesito, además de la información que voy a ir a extraer, necesito comprobar mi hipótesis. Por tanto, voy a esperar nuevas capturas para verificar que los nuevos capturados realmente correspondan al rango de edad que yo consideraba. Y aún así me quedo corto, me quedo muy amplio. ¿Por qué? Porque al saber yo que las pandillas son una estructura, eso significa que yo también debo de considerar que si la estructura tiene jerarquías y la jerarquía se va ganando por tiempo, entonces, ciertas jerarquías van a estar compuestas por ciertas edades. Entonces, yo debo de considerar este elemento al momento que quiero hacer el análisis. Por eso se dice, cuando usted haga el análisis, usted tiene que hacerlo en vivo. Usted tiene que extraer una información concreta. Vaya y recabe el perfil que tiene cada uno de los pandilleros, edad, sexo, nivel de escolaridad, cuáles eran sus miembros en la familia, en qué zona vivía, y vaya a ver si realmente todos los pandilleros corresponden a la edad cronológica que usted ubicaba, sí o no. Empírico. Científico, como les decía, hay que aplicar un método que me va a permitir a mí venir y hablarles a ustedes, decirle, tengo datos, aquí los tengo. Yo fui a examinar a 250 sujetos que están detenidos y les pasé esta entrevista, les hice este examen y miren, de la entrevista en la pregunta 3, todos coincidieron, una edad, un rango entre 15, 20 años. Miren, es en razón de eso que yo le afirmo
que la mayor parte de pandilleros tienen esta edad, pero yo tengo cómo demostrarlo. Esa es la mayor esencialidad del método científico, el poder tener un respaldo de donde yo arrojo mis resultados, especialmente porque la criminología, a ser interdisciplinaria, que trae contenido de otras ciencias y los modifica en el sentido que los aplica a cuestiones delictivas, es necesario que guarde una correspondencia. Por eso el método científico. Sistematización, ok, yo ya tengo el resultado, ya tengo el contenido. Muchos de ustedes pueden ir a ver una serie de libros de perfilamiento criminal, pero usted ahora necesita ese perfilamiento criminal, ese perfilamiento general, venir y aplicarlo a mi país. Esa es la sistematización. La habilidad del contenido o el resultado o la hipótesis generada, poder hacer un examen y traerlo a cuenta y evaluar si debo de ponderarlo o no en la criminalidad, por ejemplo, de mi país. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado? Mira, hay perfiles de asesinos en serie. Y usted se pudo haber preguntado en su momento, ¿tendremos asesinos en serie en mi país, sí o no? ¿Qué determina un asesino en serie? La mayor parte de asesinos en serie son hombres, son mujeres, son adolescentes, son personas adultas, son personas casadas, son personas solteras, son personas profesionales o no. Eso es extraer un perfil. Entonces, la criminología nos dice, yo necesito que usted tenga claro cuál es mi objetivo. ¿Cuál es mi naturaleza como ciencia empírico-científica? ¿Cómo es que sistematizo los conocimientos y cómo los extraigo? Cuando extrae conocimientos, la criminología, imagínense que ustedes han escuchado que los altos niveles de testosterona en los hombres puede hacer que estos sean más violentos. Y usted viene y dice, mire, los altos niveles de testosterona están presentes en la mayor parte de delincuentes sexuales que cometen violaciones en masas, por ejemplo. Para poder hacer esta conclusión, usted ya tuvo que haber ido a examinar a una diversidad de delincuentes sexuales que cometieron violaciones en masa, evaluar un grupo determinado, de ser posible que ese grupo ronde la misma edad, ronde mismas circunstancias sociales, ambientales, familiares, y hacer el examen de cuáles eran sus niveles de testosterona, ¿ok? Eso va a hacer usted. Pero la afirmación de que los altos niveles de testosterona puede generar en el sujeto, por ejemplo, acciones violentas, ese derivado usted no lo trae de la criminología, lo trae del examen que en endocrinología se ha llevado a cabo. Y aún en este examen nosotros tendríamos que ver si esta afirmación que la testosterona puede derivar en que el sujeto tenga, por ejemplo, sea más proclive a conducta violenta, si se puede sostener o no, endocrinológicamente hablando. Viene la criminología, toma este contenido endocrinológico y dice, quiero verificar si mis delincuentes sexuales presentan altos niveles de testosterona o no. Quiero verificar si estos cuadros de personas diabéticas pueden estar influyendo en ciertas conductas delictivas en la actualidad. Ah, ok. Usted va a tomar un contenido de una ciencia en especial, lo que ha arrojado esa ciencia respecto de ese contenido y quiere venir a verificar si eso se puede estar dando adentro de las conductas criminales. Puede resultar determinante en la conducta criminal la presencia de diabetes, la presencia de alcohol, la presencia de droga. Usted quiere entender si realmente la presencia de estas sustancias, droga o de la ingesta de alcohol, puede ser determinante para la comisión de la conducta delictiva, sí o no. Entonces, usted integra contenido y arroja un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento usted va a derivar una sistematización.
Entonces, cuando yo quiero venir y explicarle a alguien que me diga, no, mire, la criminología, ¿de dónde va a ser una ciencia si la criminología forma parte del derecho penal o de la sociología? Usted claramente puede desarrollar estos aspectos que brevemente le he explicado y decirle, mira, sí tiene sus elementos, sí tiene un contenido sistematizado, sí tiene un objeto de estudio. Y puede ser que alguno le diga, mira, para mí no tiene su objeto de estudio porque al igual que el derecho penal, ¿qué estudia? El delito, las conductas criminales. Y si estudia las conductas criminales igual que el derecho penal, entonces, ¿de dónde me dices que tiene su objeto propio? Claro que lo tiene, porque el objetivo que tiene el derecho penal y el objetivo que tiene la criminología al estudiar la conducta criminal es diferente. Para el derecho penal necesita encuadrar esa conducta y verificar si es delito o no. Si logro encuadrarla como uno de los delitos, verificar si aplica una sanción al sujeto o no. En cambio, la criminología, ok, me dice muy bien, la conducta se va a verificar si es delito o no, pero a mí me interesa saber el por qué se produce esa conducta. ¿Qué hace que de 5 sujetos que sufrieron una infidelidad, uno termine matando a su pareja y los demás simplemente se retiren? Pero ¿por qué este termina matando? ¿Por qué no hace la misma conducta de los demás? Simplemente empacar sus cosas e irse. No, este termina matando. Quiero entender por qué. ¿Cuál pudo haber sido el detonante en él? Ah, que él había sufrido infidelidades, que él había sido abandonado por su madre, que ese día había bebido alcohol, que ese día andaba muy estresado. Ok, usted ya me está evaluando de manera individual aspectos biológicos, psicológicos y sociales que confluyeron en ese sujeto en ese escenario de cuando se entera de la infidelidad. Ah, ok. Entonces, usted está evaluando aspectos muy propios que le pueden permitir identificar el por qué en un momento determinado de la historia en su país se están arrepuntando, se están yendo a la alza la comisión de determinados actos delictivos y quienes los cometen. Entonces, identificado eso, nosotros pasamos de el alcance, el objeto, la naturaleza de la criminología a examinar uno de los primeros objetos de estudio, que es el delito. Y decíamos, mire, a diferencia de como usted lo ha visto en el derecho penal, la criminología aquí le interesa estudiar, ok, el delito, pero ¿quién determina qué conducta va a ser delictiva? El por qué en determinado momento de la historia nacen leyes especiales. ¿Cómo se regula esa conducta? Eso es lo que le interesa a la criminología, entender la antesala de cómo algo llegó a ser identificado como delito. ¿Por qué? Porque cuando se identifica como delito, eso significa que el poder punitivo del Estado se activa. Y el Estado me dice, te restrinjo esta conducta. Entonces yo necesito tener claridad que esa acción del Estado de regulármelo como delito es un ejercicio del poder, pero no excesivo. Y para saber que no es excesivo, disculpen al perro, para saber que no es excesivo, necesitamos identificar en el delito claramente cuál es el bien jurídico que se protege. Si usted no tiene claramente identificado el bien jurídico que se protege, tenga cuidado, porque eso significa que esa conducta identificada como delito puede estarnos presentando un problema dentro del margen regulatorio de actuar del Estado. No es lo mismo que usted claramente me diga homicidio, vida. Ah, ok, me definió el bien jurídico directo. Pero si yo le digo a usted organizaciones terroristas y de repente usted comienza seguridad pública, la paz pública, soberanía, no, momento, tampoco es lotería. Tenemos que saber identificar. Si no
tengo la claridad de lo que estoy identificando en el bien jurídico, puedo tener un problema. Hola, Ricardo, dígame. Buenas noches, licenciada, gracias. Mire, hablando, entonces, si el bien jurídico que estamos protegiendo al declarar el homicidio es la vida, en el caso del feminicidio, entonces, ¿cuál es el bien jurídico que estamos protegiendo? Si ya en el homicidio estamos protegiendo la vida, tanto del hombre como la mujer, en el feminicidio, ¿cuál es el objeto que estamos nosotros cubriendo acá? Me queda esa duda porque la ley se va más que todo dirigida el feminicidio a expresiones de odio o a expresiones de violencia, incluso pues lo enmarca dentro de lo que es la misoginia, pero nuestra normalización, si le podemos llamar, o nuestra ley, pues se va más que todo a las conductas de odio. El problema con las conductas de odio es que se oye más como, bueno, por ejemplo, el odio implícito y explícito, pero me queda esa duda, licenciada, porque cuando el artículo 45 de la ley está hablando del feminicidio, pone un montón de condicionantes para declararlo como feminicidio. Casi todo se va enfocado a la forma de actuar del sujeto delincuente, pero no en sí el hecho de matar, de quitarle la vida, sino que supuestamente acá la mata por el simple hecho de que la odia porque es mujer, pero cuando se hace el homicidio, en este caso de un homicidio, no se toma en cuenta si la persona la mató porque es que mire, lo deja bien, no sé, pero lo deja bien ambiguo cuando dice que se considerara que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales y empieza a poner un montón de causales y que esa muerte tiene que ser precedida prácticamente es como que si el hombre, porque no puede haber feminicidio de otra persona, sino que tiene que ser un ente masculino en este caso, ¿verdad? Y si esa persona la mató a la mujer simplemente porque le caen mal las mujeres, se cataloga como feminicidio, pero me queda esa ambigüedad, Lick, para que me pueda ayudar, porfa. Gracias. Ok, muy bien, Ricardo. Bueno, primero que nada, muy buena pregunta. Realmente, para poder entender la figura del feminicidio, especialmente porque, como bien lo dice Ricardo, una de las grandes interrogantes que surge es, bueno, para muchos es el hecho de, ¿y por qué teníamos que regular un feminicidio si ya existe el homicidio y en el homicidio ya se estaba sancionando el que se le quite la vida a una mujer? Punto uno. Punto dos, para algunos. Bueno, pero es que mire, eso no debería de ser así. ¿Cómo va a ser posible que haya un delito propio para mujer, pero ¿y qué pasa para el hombre? Dicen algunos. Dos. Y bueno, tres, el hecho de que este delito está dentro de una ley especial. Entonces, para poder comenzar a dar respuesta a esto, pues vamos a irnos a nuestra clase del fenómeno criminal, la fenomenología criminal. ¿Se acuerdan que les hablaba de las tres realidades? Estas tres realidades del fenómeno criminal son las que a ustedes les van a permitir tener claro cuándo se regula o no correctamente, sobre quiénes va a recaer, por qué se dio en ese momento de la historia, qué impacto tenía en el país. Ahora se los explico. Por ejemplo, en el tema que nos dice Ricardo, me dice Ricardo, mire, yo realmente tengo ahí ciertas inquietudes porque yo veo el homicidio, veo el feminicidio en ambos escenarios, pierde la vida la persona, una persona que es una mujer, es el mismo bien jurídico, pero hay dos normas. Lo primero que ya Ricardo nos está diciendo es, ok, realidad jurídica. La realidad jurídica ustedes la tienen que examinar así. ¿Qué problema estoy teniendo actualmente en El Salvador? Y puede ser que usted me diga, así como me señalaba Ricardo, están dándose muchas muertes a mujeres. Ah, ok. Están dándose muchas muertes a mujeres. Muy bien. Y la mayor parte de muertes sobre mujeres se da en un escenario de violencia.
Muy bien, la primera pregunta, criminológicamente hablando, que yo le haría es, muy bien, su país, El Salvador, ¿qué normativa tiene en protección a estas acciones que traen consigo un perjuicio al bien jurídico vida? En este caso, Ricardo nos dice, bueno, mire, claramente yo tengo identificado que tenemos el homicidio y bueno, no hace mucho, pues se comenzó a hablar también del feminicidio. Ah, ok. Entonces tenemos dos regulaciones. Dentro de la realidad jurídica, usted tendría que hacer la gran tarea, primero que nada, de distinguir el hecho de, hey, pero mire, como se incorporó el feminicidio, ya toda muerte de mujer va a ser feminicidio y ya dejó afuera el homicidio, ¿o no? En este caso sería una pregunta muy válida que se podría hacer cualquier ciudadano y que se podría hacer usted criminológicamente hablando. Ahora bien, como ustedes están estudiando derecho, me van a decir, obvio, se puede aplicar homicidio y feminicidio, va a depender del caso. Va a depender de la línea de investigación, va a depender del tipo de conducta que llevó a cabo el sujeto, destacando que lo que nos dice Ricardo, mire, la conducta, un elemento prioritario que voy a ver en el feminicidio es que el mismo se produce en atención, por ejemplo, a conducta de odio hacia la mujer por ser mujer. Y usted se queda, como nos dice Ricardo, ¿y eso qué significa entonces? Primero, nos vamos a seguir quedando con el examen de la realidad jurídica. Usted ya sabe que tiene activo tanto el escenario del homicidio como del feminicidio. Ambos escenarios pueden ser aplicados ante un hecho en el que claramente ha fallecido una mujer y se ha identificado que un hombre ha sido quien le ha quitado la vida. ¿Qué va a ser lo determinante para que termine en homicidio o feminicidio? El cumplimiento de los presupuestos que tiene, en este caso, la ley especial. En este caso, cuando yo quiero evaluar en la realidad jurídica, otro componente que debo de tener en mente, y ustedes ya se lo habrán preguntado desde que salió el delito de feminicidio en nuestro país, ¿por qué tengo feminicidio y no femicidio? Pues bueno, tenemos feminicidio porque en nuestro país, al igual que en México, se vio la gran necesidad no solamente de reconocer que puede haber una persecución legal contra el sujeto que le quita la vida a la mujer, sino también que puede haber responsabilidades sobre el Estado en caso que no operativice, que no lleve a cabo las investigaciones requeridas ante una alza de feminicidios. Por eso tenemos feminicidio, no solamente femicidio, porque aquí se le también al sujeto que comete el delito, pero también se ha amarrado al Estado para que lleve a cabo todas las políticas criminales necesarias para lograr frenar, lograr reducir, lograr una investigación idónea en estos casos. Y bueno, a la pregunta que nos hacía Ricardo, el primer componente de la realidad jurídica, identificando qué delitos se pueden activar, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuándo voy a estar en feminicidio? ¿Cuándo voy a estar en homicidio? Pero también me lleva a preguntarme, ¿por qué pueden hacer la figura del feminicidio si ya tengo el homicidio? Ok, constitucionalmente hablando, vamos a tenernos que ir al principio de igualdad. Y usted me va a decir, no, pero si el principio de igualdad nos dice que todos somos iguales ante la ley, aquí claramente hay una distinción hombre-mujer, porque usted me está aplicando el principio de igualdad formal. Y en estos casos, así como sucede con los niños, con los adultos mayores, tenemos que traer a cuenta el principio de igualdad material. Ya nuestra Sala de lo Constitucional ha emitido una serie de pronunciamientos en los que ahonda en este análisis y nos dice el principio de igualdad material, lo que le está diciendo es que si adentro de un entorno social hay un trato diferenciado a un grupo determinado que lo compone, ese trato diferenciado
nos trae a nosotros la identificación, la necesidad, por tanto, de darle una protección diferenciada. Ese trato diferenciado puede ser un trato cultural diferenciado, un trato laboral diferenciado, un trato de remuneración económica diferenciado. Por ejemplo, ¿qué puede o qué no puede hacer la mujer si existe una remuneración económica diferente a cuando la plaza la tiene un hombre o una mujer? Cuando culturalmente, por ejemplo, el trato o reconocimiento hacia, en este caso, la mujer sea minimizando las acciones, las actividades de la misma, entonces usted está ante un escenario de disminución de ese trato igualitario dentro del entorno social. Por tanto, si no se da las mismas oportunidades, el mismo acceso económico, el mismo acceso educativo, las mismas trato social, entonces usted tiene que activar el principio de igualdad material y ese es el que viene a sostener la posible activación de una ley especial que tenga ese tipo de delito identificado. Ahora bien, como nos dice Ricardo, mire, yo tengo una duda con los presupuestos del delito, que me habla desde conductas misógenas, que me habla de ese elemento identificativo de odio hacia la mujer. Normalmente, en los casos de feminicidio, nosotros vamos a ver como si fuera una película, una serie de actos previos, y estos actos previos son los que vienen a dar sustento a que yo pueda claramente señalar que habían actos de odio hacia esa persona por ser mujer. Y de esa manera, por ejemplo, en aquellos casos donde de repente está un grupo de personas departiendo, alcoholizándose, y en ese grupo de personas resulta que hay una pareja y todo iba bien en la fiesta, pero de repente comienza algún problema en la pareja, comienza una discusión, de repente se comienzan a lanzar cosas y bueno, resulta que el sujeto viene, toma un arma, porque digamos que es un sujeto que por su trabajo porta un arma de fuego y le dispara a la pareja. En este caso, yo tendría que criminológicamente establecer, mire, no fue la efervescencia del alcohol, no fue la efervescencia de la discusión que estaba teniendo acalorada que llevó a que le disparara, o fue en este escenario que en esta relación de pareja ya venían acciones de violencia, entre ellos violencia física, psicológica, emocional, sexual, que venía sumándose poco a poco y este fue el último de los detonantes. Ok, esos escenarios ya nos están dando una clara distinción de la línea investigativa que voy a seguir. En uno voy a ir a recabar la historia de mi víctima. Como la víctima ya falleció, a eso se le denomina autopsia psicológica de la víctima. La víctima ya no me puede hablar, pero voy a ir a recabar la historia de la víctima por otros medios. Y en este caso, tengo la gran tarea de hacer ese recorrido para poder establecer claramente esas acciones de odio hacia la víctima por ser mujer. Por eso se dice, mire, el solo hecho de que en ese momento le disparara, yo no puedo ya establecer que estoy ante un feminicidio porque fue un hombre contra una mujer y porque eran pareja. Momento, no se me acelere, tranquilo. Vamos, 3 rayitas abajo y vamos a comenzar a establecer. Ese elemento de odio trae consigo que yo tenga que evaluar esos componentes que el principio de igualdad material me refiere. Entonces voy a ir a examinar cuáles eran las condiciones de convivencia que entre ellos se producía, el trato que se daba, y ahí voy a ir extrayendo si existía un nivel de violencia psicológica, sexual, física, y también si había entre ellos alguna situación en el que se desmeritaba el escenario de la mujer. Vamos a encontrar que estos componentes me van a comenzar a dar luz, especialmente en estos escenarios que se vuelven muy complejos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra realidad, ahora tenemos, por ejemplo, un reconocimiento a ciertas conductas que a pesar que no deberían de avalarse, se avalan.
¿Cuántos de ustedes han visto en redes sociales que de repente sale una camiseta o sale un pastelito que dice te amo mucho, mi novia tóxica, mi novio tóxico? Y la gente se ríe y dice, no, es que yo tengo una novia o un novio tóxico. Y comenzamos a normalizar ciertas conductas bajo el escenario de que es tóxico, pero es tóxico porque me quiere. Y comenzamos a normalizar estas conductas y socialmente comenzamos a normalizarlas, por tanto, permitir ciertas acciones que al final están siendo pequeñas luces, pequeñas alarmas, como que fueran luces de Navidad, que se encienden y se apagan, de que está en un entorno de violencia que en este caso identifico que se circunscribe sobre esa mujer, ese nivel de violencia por el hecho de ser mujer. Entonces, necesito comenzar a identificar estos aspectos. Cuando yo hago el estudio de la norma, yo le diría, así como lo está haciendo Ricardo, ponga el delito de homicidio, ponga el delito de feminicidio y extraiga qué presupuestos me requiere la norma para que yo pueda decir, esto es un delito de homicidio y esto es un delito de feminicidio. Es decir, los presupuestos que me da la norma. Pregúntese, ¿cómo los puedo investigar? ¿Cuál va a ser la línea que voy a trazar? En uno basta con el hecho de que le haya quitado la vida, en el otro ya me da un presupuesto más. ¿Cómo voy a extraer ese presupuesto más? Claramente identificando qué aspectos resaltan el principio de igualdad material, la desigualdad social de la mujer adentro del entorno. Y para eso voy a considerar todos los elementos, desde si la encierra, no la encierra, desde si la calla, no la calla, que si sale con los amigos, que si le pega, que si hay chantaje emocional o no. Todo esto yo lo voy a comenzar a ver. Por tanto, realmente para poder entender el tema este a nivel de realidad jurídica, yo tengo que evaluar la criminología desde la perspectiva de género. Es decir, imagínense, Ricardo nos hace una pregunta muy puntual entre feminicidio y homicidio, pero ¿qué tal si de repente usted le nace la inquietud y habrá una distinción en estos casos de pareja cuando es violencia doméstica, violencia de género y cuando es violencia intrafamiliar? Y usted dirá, ok, ¿habrá diferencia o no cuando tengo que los mismos sujetos que intervienen es hombre y mujer? Claro que la va a haber. Por eso la realidad jurídica es tan importante. No es así de sencillo de no, yo ahí tengo el delito, yo ahí tengo la ley especial, ya cumplí, chequecito, realidad jurídica. No, en la realidad jurídica, entre otras cosas, usted se tiene que preguntar, ¿cuándo se instala la ley especial? ¿Qué pasó en ese momento en la historia en su país para que surgiera esa ley especial? ¿Cuál fue el detonante? ¿Se incrementaron los delitos contra mujer? ¿De qué manera? ¿Cómo se presentaban esos delitos contra la mujer en que le quitaban la vida? ¿Bajo qué contexto? Eso es lo que usted le va a permitir lograr entender el por qué esa ley tiene una razón de ser, por qué ese delito lo tenemos actualmente, además del respaldo constitucionalmente hablando. Cuando yo logro advertir estos componentes, indudablemente me surge la pregunta, bueno, y en mi país si hay feminicidios, yo puedo identificar un poco cómo es que se producen estos feminicidios. ¿Cómo así? ¿Todas las mujeres estamos expuestas a feminicidio? Puede ser que inicialmente usted me diga, sí, porque es mujer. Ok, pero hay ciertos elementos en el entorno de la víctima que la vuelven como un foco iluminado y que la vuelven más proclive a volverse víctima. No es lo mismo que usted me diga, ay, es que yo tengo mi amiga que tiene la mala suerte, porque así se dice, la mala suerte, de que siempre selecciona parejas violentas o selecciona pareja alcohólica. Ese factor que usted ya me está diciendo, me está destacando en este caso que esa persona
tiene un elemento que la vuelve proclive y que posiblemente otra persona que no tiene ese escenario de relaciones con connotaciones de violencia no lo va a tener. Entonces no me puede decir todas las mujeres. Puede ser que haya ciertas mujeres. Y para eso usted tiene que evaluar las víctimas de feminicidio en su país, qué edad rondan. La mayor parte de ellas son menores de edad. Son personas de 18 o 25 años. Son personas de 30, 40 años. Son personas casadas, divorciadas, solteras, en una relación, separadas. Son personas que tienen un hijo o no tienen un hijo. Son personas que tienen cierto nivel de educación. Son personas que tienen trabajo o no tienen trabajo. Son personas que son el soporte económico de la casa, sí o no. Eso respecto de la víctima. Vámonos respecto del sujeto. El sujeto, ¿qué situación tenía con la víctima? Era su pareja, su expareja, era un compañero de trabajo. En su mayoría de los feminicidios que ustedes han escuchado, que así se han llamado aquí en el país, ¿qué han dicho respecto del agresor? ¿Cuál era la relación con la víctima que tenía? ¿Qué edad tiene la mayor parte de los agresores? ¿Cuál era la condición económica del agresor? ¿Él aportaba a la casa o estaba solo en la casa? El agresor, por ejemplo, consumía drogas, no consumía drogas, se alcoholizaba, no se alcoholizaba. Los vecinos hablan de que había cierta violencia física entre ellos, sí o no. Esos son aspectos que usted, al recopilar por lo menos 2 o 3 casos de feminicidio en el país, usted puede comenzar a advertir un perfil. La mayor parte de feminicidas capturados son de 15, de 18 años, o la mayor parte de feminicidas capturados pueden rondar los 30, 45 años. Eso es lo que usted va a ir a ver, porque usted va a buscar identificar aspectos biopsicosociales. Biológico, bueno, circunscrito en el feminicidio, pues tiene que ser un hombre. Ahora bien, lo que pasa es que el tiempo no le va a dar, pero un punto de debate claramente en la realidad individual del delincuente para usted sería, mire, yo tengo una duda con esto de la incorporación de la comunidad LGBTIQ+. Yo tengo mis reservas, tengo mis dudas, porque pues sí, entonces si le estamos reconociendo, no estamos reconociendo cómo queda la situación de esas parejas, para muchos puede ser un punto de debate. Y en la realidad individual tendríamos que agotarlo nosotros. Decir, no, mire, el que nace siendo hombre, y usted va a dar sus argumentos del por qué, de dónde viene eso tan cerrado adentro de la ley, si yo lo puedo mantener o no, con esto de las comunidades LGBTIQ+. Y bueno, en la realidad individual yo debo de extraer, ¿ok? Muy bien, la mayor parte de estas personas que han resultado ser agresores y que se les ha procesado, posiblemente algunos ya condenados por feminicidio, ¿qué nos dicen? De su contexto familiar previo, es decir, adentro de su casa, cómo era su relación con su madre, estuvo presente, no estuvo presente. Eso es un aspecto social. Culturalmente en nuestro país, ¿cómo se contempla el escenario de las parejas? Es normalizado que la pareja se golpee entre sí, que se tiren objetos, que se griten, que se insulte y usted diga, así son ellos. Y que diga, bueno, es que es una situación de pareja, es entre ellos, pero usted claramente está identificando posiblemente la concurrencia de un nivel de violencia, pero ya normalizado a nivel cultural. Entonces, como decía también Ricardo nos decía, mire, hay unas cuestiones ahí adentro de la ley que habla de expresiones. Pero aquí en nuestro país hay ciertas parejas que tienen expresiones muy fuertes para tratarse entre ellos. Y entonces, ¿cómo rompo yo la brecha de cuando realmente puedo decir una expresión de violencia
contra la mujer a decir, mire, pero si llevan 5 años siendo pareja y siempre le ha dicho de la P para arriba, para mí, puede decir el defensor, ese ya era un trato de cariño entre ellos. ¿Será posible concebir esto sí o no? Ahí es donde entra el análisis que nosotros hacemos de la realidad social. La extensión, la geografía, no era algo vago, no era algo así generalizado que ustedes tenían que desarrollar en su trabajo, sino pormenorizarlo, identificar qué elementos pueden estar potenciando la presencia de esas conductas. En la realidad individual, evaluar en estos casos, ok, ¿qué tipo de perfil tiene mi delincuente feminicida en el país? ¿Es educado, no es educado? La mayor parte de feminicidios se da en zona rural o en zona urbana. Si se da en rural o se da en urbana, se da con arma de fuego, con asfixia mecánica, se da con arma blanca. Son aspectos que usted tiene que evaluar para poder saber con claridad qué tipo de conducta criminal tiene. La criminología nos exige, no me siga hablando de forma generalizada del problema de los feminicidios, el problema de las pandillas. Cuéntemelo con punto y coma. Cuénteme qué tipo de pandillero tiene. Ah, no, es que yo tengo pandillero. No, cuénteme qué tipo es. La mayor parte son hombres o son mujeres. Si usted me habla de jerarquías, el paro, el homeboy, el líder, ¿qué edades rondan cada uno de ellos en su mayoría? Ah, mire, es que el paro normalmente son jovencitos, fíjese, porque son los que se acaban de incorporar y son los que pillan si la policía se va acercando o no. El líder ya tiene más edad porque ya ha pasado cierto tiempo en la pandilla y de hecho ha pasado jerarquías para llegar al líder. Me está dando ya un contenido. Eso es una realidad individual. El hecho que en la realidad jurídica usted me explique, mire, realidad jurídica, ¿cómo se regula? Ok, distíngame. ¿Por qué en X de repente sale fiscalía? Son pandilleros, pero se les va a procesar por agrupaciones ilícitas. Otra noticia, son pandilleros, se les va a procesar por organizaciones terroristas. Otra noticia, son pandilleros, crimen organizado. ¿Cuál es la distinción entre los tres y los tres se le aplican a las pandillas? Eso es un examen de realidad jurídica. Realidad individual, como les digo, ya no hablar de la pandilla de forma general, cuántas pandillas tenemos, cómo actúa cada pandilla, a qué refiere la clica, a qué refiere la jerarquía. En mayor medida, ¿cuántos líderes de pandilla han visto ustedes que sean mujeres? Eso es una forma de identificar un presupuesto biopsicosocial. Por tanto, a usted le va a sorprender que de repente le digan que ha capturado a 5 líderes de pandillas femeninas. Y usted, eso sí está raro, porque el perfil que hemos venido teniendo es que los líderes son hombres que rondan esta edad. Ah, ok, momento. Entonces usted ya está identificando y está evaluando perfiles claramente definidos adentro de un ambiente geográfico y temporal respecto de las pandillas de su país. Hablar en propiedad. En el caso del feminicidio, cuando ustedes examinen los aspectos biopsicosociales, va a ser importante, por ejemplo, evaluar si la mayor parte de los feminicidios, de acuerdo al estudio que ustedes hagan, yo les colocaba o los sugería, pueden ir a Urmursa, pueden buscar entre las noticias. Ricardo Sosa también ha hecho un pequeño estudio respecto de estos perfiles de los criminólogos, perdonen, de los feminicidas, y ustedes ahí pueden extraer. Por el tiempo que tenemos, ustedes también se pueden circunscribir en su trabajo a un solo caso. Extraigan el caso que mayor contenido hemos tenido, puede ser el de la periodista, por ejemplo, o el de la policía. Pueden identificar ustedes ahí aspectos muy importantes que tiene el sujeto que ha sido reconocido como el que ha cometido el feminicidio. Usted va a examinar en este sujeto aspectos biológicos, que puede ser el hecho de su edad, alguna condición médica que hayan destacado, psicológico, si tenía consumo de alcohol, consumo en droga. Esto impacta también en el tipo de procesamiento que tenemos.
social, la relación, la situación social, laboral, económica que tenía el sujeto, el nivel de estudio que tenía el sujeto. Todo eso usted lo va a considerar, si era su primera pareja, si era segundo matrimonio, si era expareja. Todos estos aspectos componen el escenario biopsicosocial. La idea es que usted pueda tener una noción de qué tipo de feminicidas tenemos, es decir, qué grupo de personas representan un mayor riesgo a cometer actos de feminicidio y en todo caso, nosotros a partir de ahí también vamos a poder ir identificando, perdón, qué mujeres están en mayor riesgo de ser objeto de feminicidio. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, no sé, Ricardo, si le di orientaciones o luces con respecto de la pregunta que usted me estaba haciendo. No puedo ahondar mucho porque tiene que ver bastante con la tarea, pero he intentado descender lo más posible. Sí, no se preocupe, muchas gracias. Lo que sucede es que como, sí, sí, la verdad que me da una orientación de la tarea y lo demás, entonces solo quisiera aterrizar, licenciada. Entonces, el bien jurídico protegido con la ley, con la ley, la ley, porque así dice LEIB, ¿verdad? Entonces, Sí, el la bien jurídico leí. Sí, yo ahí lo sería, detendría porque no podría yo generalizarle el bien jurídico que regula la ley, porque la ley, al tener varias conductas delictivas, que en cada una de ellas tengo que ir descendiendo. Por ejemplo, en expresiones de violencia contra la mujer, en feminicidio, yo sí le diría, en el feminicidio claramente el bien jurídico protegido es la vida. Y sí, usted me va a decir en el homicidio también. Sí, lo que sucede es el escenario bajo el cual se regula el hecho de cómo se quitó la vida a la víctima y el reproche que tiene dentro del escenario como sociedad el hecho de ese trato desigualitario cuando todos, por seguridad ciudadana, tendríamos que tener, por principio de igualdad formal, una seguridad jurídica respecto de nuestra integridad, por ejemplo. Entonces, ok, ahí es donde se produce el quiebre. Pero el bien jurídico que protege ambas conductas sería el bien jurídico vida. Ahora bien, usted me va a decir, pero yo le insisto que en el caso del feminicidio, bien jurídico vida, mujer. Sí, claro está, bien jurídico vida, mujer. Y aún así, fíjese que nos metemos a una mayor complicación, porque mujer, pero mujer, para algunos de repente choca cuando tenemos un caso de una menor de 5 o 6 años y se dice feminicidio. ¿Por qué? Porque muchos conectan que el feminicidio tiene que ser sobre una mujer ya grande, si es posible, adulta, 18, 20 años, y se contempla el hecho de tiene que ser una mujer y tiene que ser por su pareja. Entonces, de repente choca que hablemos de un feminicidio sobre una niña de 5 o 6 años o un feminicidio sobre una abuelita de 80 años, pero es porque ahí ya nosotros tenemos que ir circunscribiendo las realidades individuales, los diferentes tipos de víctimas que se pueden dar. Y ahí viene lo que usted dice, Ricardo. Mira, dentro de la norma yo veo una diversidad de conceptos, algunos muy amplios, pero esa amplitud de conceptos es la que permite abarcar, por ejemplo, víctimas de diferentes edades y aún así poder contemplarse que son de una acción de odio por el hecho de ser mujer y quitarme aquel tabú de que se va a aplicar solamente si era la novia, la exnovia, la esposa y sí, normalmente, pues entonces estoy pensando en una persona adulta, ¿verdad? Entonces se va rompiendo. Sí, es bastante complejo este tema y sí, es muy complicado el hacer la distinción y eso es algo que la criminología nos dice. Mire, aquí no es simplemente se creó la ley y la ley camina sola. Momento. Edúqueme a la sociedad, edúqueme a sus instituciones, que me va a volver, que van a ser especializados estos profesionales porque fueron una capacitación de 2 semanas. No, momento, la especialización viene no solo del carácter formal, sino también institucional. Yo necesito que se tenga una claridad de cuando usted va a llegar a la escena y va a decir, aquí activo el protocolo
de feminicidio y no de homicidio. ¿Por qué? Y que no me dé una respuesta de, es que la víctima es mujer. No, momento, deme más. Es cierto, va a Sí, comenzar la comprendo. investigación, pero encuentra elementos que le ayudan. Entonces, sí, es bastante amplio lo que le quiero decir y cada uno de los temas, cuando uno los va abordando, da más tela que cortar, es mayor la Es complejidad. correcto. Licenciada, Y tengo otra duda. sí, Fíjese que como la tarea es seleccionar el perfil de delincuente en feminicida y después va en dos áreas específicas. Primero, la explicación de las características biopsicosociales que se presentan. Todo esto lo vamos a hacer en base a alguno de los casos que nosotros encontremos, alguna jurisprudencia, ¿verdad? Ok, sí, y la segunda parte es la elaboración de un ejemplo práctico que en base a la jurisprudencia nosotros prácticamente nos lo inventamos, ¿verdad? Ok, eh, entonces eso por un lado. Lo segundo es, si yo me voy a las estadísticas del Estado, y vemos los homicidios del último año, por decirle así, hubieron cerca de 500 homicidios. De esos homicidios, 71 fueron hacia mujeres. Entonces, pero de esos 71 hacia mujeres, los que se catalogaron como feminicidios fueron bien pocos. Lastimosamente, por las estadísticas del Estado en la página web no se ven más allá. Y digamos que fueron, de esos 71, fueron 5 feminicidios. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar? Porque si estamos hablando de fenomenología, de interpretación de datos, cuando yo agarro esas 5 o 4 personas que fueron catalogados o condenados como feminicidas, se va a dar cuenta que la causal que aplicaron prácticamente siempre va enfocada o siempre va amarrada con lo que es violencia hacia la mujer. Violencia ya sea patrimonial, física, verbal, psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, le hago esta pregunta porque no logro entender al final cómo voy a formar el perfil del delincuente feminicida si siempre va a ser en base a una expresión eh, violenta, práctica. Siempre va a haber violencia de un hombre hacia una mujer cuando la mata. Siempre va a haber esa violencia, ya sea porque en ese momento, lógicamente, la fuerza de un hombre no se va a comparar a la de una mujer. Entonces, siempre que haya una muerte contra una mujer, no sé, yo aquí estoy pensando sin saber la realidad, pero para mí, siempre que vaya a haber un homicidio donde está involucrado un hombre o una mujer, siempre se va a catalogar como feminicidio porque va a ser bien difícil que no se catalogue dentro de las causales que están ahí. Siempre hay una forma, siempre va a haber supremacía física, siempre va a haber una expresión de odio porque lógicamente el hombre va a actuar violentamente para poderla matar. Incluso hay un caso que se dio el año pasado de una pareja que se perdió la señora, dicen que la hubieron por última vez en el bus y al final fue el esposo quien la había asesinado, la sepultó en no sé en dónde para cobrar una herencia, no sé qué es lo que cobró al final. Y el hombre fue, lógicamente, fue sentenciado a feminicidio, un feminicidio agravado, porque actuó pues con alevosía y un montón de cosas. Ahora, ese caso es bien aislado. Por ejemplo, un pandillero por robarle en el bus a una niña, a una señorita, el bolsón, puede matarla, pero la condición por la cual el pandillero mató a la señorita en el bus va a ser diferente a la del hombre que le digo que planificó para robarle toda la herencia a la esposa y matarla, etcétera, etcétera, dice con la amante. Entonces las condiciones son bien disparadas. Yo le digo todo eso porque entonces no sé cómo amarrar o no sé si podemos nosotros nada más dar nuestro punto de opinión, porque no tenemos como datos para decirles según las estadísticas o según los datos del gobierno. No sé si en base a eso no sé si estoy bien orientado con la tarea, perdón, pero como tenemos casi que entregar ya este el 30, ¿verdad? Estoy como tratando de interpretar lo que usted está solicitando acá con la información pues que tengo prácticamente del gobierno, ¿verdad?
Sí. Pero ahí en realidad todo está bien bonita las clases. Gracias por su tiempo. En realidad que este tipo de clases a nosotros nos ayuda porque son cosas nuevas y siempre es bueno escucharla de una profesional como usted, todas estas vistas, porque no, para mí es nuevo todo esto. Y gracias, Lick, muy amable. No, ya sabe, Ricardo, estoy a sus órdenes. Con respecto a su inquietud, sí, nosotros tenemos un gran problema como país. ¿Por qué? Porque como país nosotros normalmente no le damos seguimientos a los casos. ¿Seguimientos en qué sentido? Si nosotros exigimos o requerimos, por ejemplo, datos estadísticos en los que claramente me diga comenzó siendo feminicidio y terminó siendo feminicidio, o comenzó como feminicidio, terminó como homicidio, tal como nos lo dice Ricardo. Nosotros, bueno, para ustedes representa un gran reto este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque criminológicamente, lastimosamente, las estadísticas que se dan aquí en nuestro país son estadísticas que no corresponden a datos criminológicos. Criminológicamente hablando, se tiene que hablar de la conducta, la edad de los sujetos, el tipo de arma que utilizó, las condiciones, cómo se deshizo del cuerpo, y comienzo a ver, miren, le cuento algo, licenciada, en la mayor parte de feminicidios, el cuerpo de la mujer es trasladado a una zona para esconder el mismo. Es decir, en la mayor parte de casos no se deja el cuerpo de la mujer, por ejemplo, adentro de la casa para simular que tal vez hubo un robo, que tal vez se produjo alguna acción. Es rarísimo. Es raro. Uno de los casos, pues aparecía que la mujer se había caído de las gradas, pero ya después resultó que no, que era una figura pública, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay un patrón conductual en la mayor parte de casos, en la mayor parte, no en todos, en la mayor parte de casos. Hay otros en los que claramente el sujeto aborda a la víctima. En ese momento hay una discusión, lo que nos decía Ricardo. Mire, yo he visto casos en los que yo encuentro que hay escenarios donde, bueno, los tres casos que él nos ponía, el del bus, que nos ponía también el caso de sí, de la víctima que la última vez que la vieron iba en bus. En este caso, realmente no tenemos insumos suficientes para, así, con lo poquito que nos da Ricardo, para decir realmente que era un feminicidio. Ahora bien, les digo algo. Cuando nosotros ya queremos crear el perfil es porque yo ya tengo delincuentes condenados. Entonces yo ya sé que a nivel de Estado se ha logrado acreditar sin lugar a dudas que la conducta que realizó fue un feminicidio. Como yo ya sé que los sujetos, 10, 5, 8 sujetos han sido condenados por feminicidio, me voy donde estos sujetos y comienzo, ok, este sujeto, ¿qué edad tiene? Este otro, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Resulta que dentro de los 5 sujetos, los sujetos andan rondando edades de 25 a 35 años. Ese va a ser su margen a nivel de edad, margen biológico, por ejemplo. Los sujetos presentan alguna enfermedad, son diabéticos, no son diabéticos, por ejemplo, es otro marco que usted puede tomar biológicamente hablando. Ahora bien, con lo que nos decía Ricardo, mire, yo le veo problema porque en nuestro país son escasos los casos en los que nosotros ya tenemos las resultas, en los que nosotros tenemos muchos pormenores. Y por eso les decía, posiblemente el que más les puede ayudar es el caso de la periodista, que es el caso que mayor se profundizó desde cómo se dio cronológicamente el hecho a establecer aspectos de la pareja de ella, y son aspectos que pueden, bueno, pueden ustedes extraer estos elementos biopsicosociales que le digo, y especialmente porque aquí pues nosotros ya tenemos una resulta del caso y una clara acreditación del sujeto. Se tiene la antesala
Ya cuando, lo que le quiero decir, Ricardo, es cuando uno ya examina los aspectos biopsicosociales, ya no estoy evaluando tanto la dirección del nivel de violencia de la conducta del sujeto para establecer si era homicidio o feminicidio. Ya lo debo de tener establecido. Para poder generar la extracción de estos aspectos biopsicosociales, yo ya tengo un sujeto condenado por esa conducta y por tanto yo ya puedo decir, voy a extraer el perfil de este feminicida porque ya ha sido declarado tal cual. Entonces ahí es donde yo puedo comenzar a jugar con estos tres identificativos para ver si tengo un tipo de perfil feminicida claramente establecido en mi país o no. Entonces, dada la complejidad que ustedes están advirtiendo, escojan. Así es, ese es Ricardo. No les quiero dar tan servido todo el contenido, por eso no doy el nombre, pero es el caso de la periodista, como muy bien usted lo acaba de apuntar. Si ustedes quieren abordar otro caso, el del agente policial, el de esta exfuncionaria, también son casos que se le ha dado bastante amplitud. O bueno, si usted quiere retroceder en el tiempo, el primer caso de feminicidio que se dio en nuestro país, hay mucho contenido para poder ahondar. Yo no necesito que ustedes me hagan un perfil estructurado de 20, 30 feminicidas. Basta con uno, porque yo lo que me interesa es que usted sepa qué es un factor biológico, qué es un factor psicológico, qué es un factor social. Realmente eso es lo que yo quiero ver en la tarea. Entonces, no les estoy pidiendo ya que, puchica, como un total criminólogo ya me desarrollen todo. No, no. Lo que necesito es que me tengan clara esa distinción, así que no se vayan a sentir agobiados si usted me dice que, mire, yo no logré estructurar un perfil así como aparece en uno de los documentos que usted nos ponía. No, no se preocupen, porque no es esa la intención de la dinámica. Todavía estamos en pañales, todavía estamos viendo los objetos de estudio de la criminología, imagínense. Entonces, lo que me interesa es que sí sepan la distinción entre aspectos biológicos, psicológicos y sociales y cómo poder tener un sujeto claramente condenado por feminicidio y decir, estos son los componentes biológicos que él presenta, psicológicos y sociales. Eso es lo que más quiero que ustedes logren advertir o logren extraer para la tarea. Nos pasamos un poco, van a perdonar. Una consulta, la tarea la vamos a realizar en la misma guía que usted... En la misma guía que usted nos subió. Sí, Gabriela, ustedes pueden tomar la misma guía y darle continuidad para poder desarrollarlo, ya sea que la descarguen en Word, sí, perfectamente lo pueden hacer. Ok, a la orden. Recuerden, siempre estoy a su disposición. Pueden escribirme en mensajes. Yo estoy pendiente todos los días. En este momento estoy con las calificaciones y todo para poder tener sus notas el 2 de septiembre, que es el día que ustedes ya esperan poder visualizarlas. Cualquier inquietud que tengan, ya sea de las clases pasadas o de la actividad, pues estoy a sus órdenes y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por su presencia en clase. Yo sé que para ustedes apartar este tiempo les requiere bastante esfuerzo, así que se los agradezco muchísimo. Tengan feliz noche y bueno, próximamente nos volveremos a ver. Gracias, Lincia. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciada, y a todos. Eso, licenciada.